Como cada jueves, pues presentamos al país la agenda técnica municipal de Ojalá. Y como cada jueves, pues esta sección la conduce nuestra compañera Francis Jorge, quien hoy tiene a Eric Dorrejo, arquitecto, como nuestro invitado. Así es que buenos días, Francis. Muy buenos días, sobre todo muy buenos días a nuestros amigos y amigas que como todos los jueves nos acompañan. Y nosotros como siempre, como programa Ojalá, estamos apostando a esta agenda, que yo diría que no es solamente técnica, sino también la agenda política de la municipalidad. Aunque hoy sí tenemos un tema muy técnico que creo que ha salido en todos nuestros programas, y es que hay un caos en el ordenamiento territorial. Y hoy hemos traído a un técnico especialista que trabaja en la Dirección de Ordenamiento Territorial, es arquitecto, es especialista en urbanismo y todo el tema de planificación, que es Eric Dorrejo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francis, muchas gracias, y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, quizás primero preguntarte, ¿a quién le corresponde gestionar el territorio? ¿De quién es la responsabilidad? Mira, es una excelente pregunta para iniciar. El ordenamiento territorial es un proceso que debe ser impulsado por el Estado. El Estado es el responsable de que existan políticas, planes y proyectos que se deriven de la planificación del ordenamiento territorial. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de todo el conjunto. Hablamos del Poder Ejecutivo, el Gobierno Central con todas sus sectoriales. Hablamos del Congreso a través de las normativas que deben ser aprobadas. Hablamos del Poder Judicial y del tema tan candente de la titulación de tierra, como también debe involucrarse en este tema. Y hablamos de un actor fundamental, cercano al territorio y al pueblo, que son los gobiernos locales. Es decir, este entramado debe trabajar de manera articulada, de manera coordinada, para planificar, diagnosticar lo que existe en el territorio y dar las mejores soluciones, de manera que podamos contribuir con mejorar la calidad de vida y organizar el uso que tiene cada territorio. Eric, pero en teoría eso suena muy bonito, pero en la práctica justamente te invitábamos porque en los diferentes programas yo creo que la mayoría de los panelistas han tocado el tema del territorio, entonces teóricamente suena lindo, pero en la práctica los distritos votan en los municipios, se crean distritos y provincias a veces sin ver las condiciones, cada sectorial del Estado Dominicano tiene su propia regionalización. Entonces, ¿cómo nos comemos esa parte teórica en la práctica? La verdad es que sí, es un problema complejo, es un problema de años y es un problema que aunque se está abordando ahora desde el Estado, es un problema que siempre ha estado latente. Si miramos los principales diarios y los principales problemas van alrededor de temas neurálgicos, de cómo se ocupan los terrenos, de cómo el uso que se le está dando a un territorio es distinto al que se le debería de dar, de cómo la ciudadanía quiere que un territorio sea para algo, mientras quizás otros sectores quieren que sea para otros fines. Es decir, el tema siempre ha estado latente. Ahora, ¿cómo abordar esto de manera que al final podamos contar con un sistema de ordenamiento territorial? Y es a través de que el Estado haga cumplir lo que fue establecido en su Carta Visión, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay compromisos muy puntuales planteados por esta visión país, que fue planteada hacia el 2030, pero que tiene esa visión de que se pueda ir completando de manera gradual. Y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, acompañada de la Constitución que fue aprobada en el 2010, señalan que es una prioridad del Estado el tema del ordenamiento territorial. Y para ello, en lugar de que nosotros podamos planificar, realizar un plan o un proyecto o un programa muy puntual, lo que necesitamos es construir un sistema nacional de ordenamiento territorial. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un instrumento que está compuesto por los planes en las distintas escalas, nivel nacional, nivel regional y nivel local, por las normativas de leyes, por los programas, por los proyectos, por los espacios de consulta, por los espacios donde la ciudadanía puede decir qué es lo que hace falta. Y ese es un proceso que se ha ido construyendo poco a poco.
Te puedo mencionar algunos ejemplos. Ya nosotros contamos con propuestas de ley que reposan en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso ha trabajado arduamente en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que es una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. ¿Y qué tiene esa ley? Esa ley lo que busca es ser un marco general que pueda indicar los principios básicos del ordenamiento territorial, las tres escalas que son la escala nacional, la escala regional y local como escalas de planificación, pero que al mismo tiempo un elemento que es clave es que se pueda complementar con otras leyes ya existentes en el tema de la elevación de categorías para municipios, distritos municipales u otras unidades político-administrativas. Es decir, la ley 17607, que ahora será producto de una... La ley municipal. La ley municipal, exactamente, del distrito y los municipios, tiene requisitos para elevar las categorías. Ahora bien, estos requisitos deben ser complementados con el ordenamiento territorial. De nada nos sirve tener comunidades donde su desarrollo no sea potenciado. Y su desarrollo es potenciado con quienes viven ahí. Las potencialidades y las necesidades son de quienes residen en esos territorios. Por lo tanto, esta ley o anteproyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo tiene consideraciones muy específicas para cuando un municipio o un distrito municipal debe elevarse de categoría, qué requisitos debe tomar en términos del desarrollo, en términos de la visión de futuro, en términos de la cantidad de habitantes, en términos de la producción. Culturales. En términos culturales también. Y todos estos requisitos se complementan a la ley que hoy tenemos de municipios, a la ley 17607. Este marco, esta sombrilla de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, también está acompañada de otra ley que está en el Senado, que es el anteproyecto de ley de regiones únicas de planificación. Esta es una ley que también es un compromiso asumido por el Estado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué busca esta ley? Simplemente busca dar un marco común para todo el gobierno central, de manera que pueda planificar de manera regional en el territorio, no como está ahora, que cada ministerio, cada sectorial tiene una regionalización diferente. Y si se aprueban estas leyes, ¿realmente serían fácil su aplicación y que las sectoriales la asuman? Porque es la preocupación realmente. Sí, y en realidad a veces hacemos productos muy técnicos y poco político-estratégicos. Exactamente. Y esos productos técnicos no son de impacto. Ahora, ¿qué se han hecho en estos procesos? El ordenamiento territorial es un proceso participativo. Esto no lo hace una oficina, un consultor, un grupo de consultores. En esto ha trabajado una gran masa crítica de profesionales, tanto de la rama gubernamental como del sector privado y de la sociedad civil, poniendo sus mejores aportes a lo mismo. Y esa ley de regiones únicas de planificación ha sido ya altamente vista por una serie de sectores que inciden directamente en el territorio y que han constatado de que sí, de que necesitamos tener un marco regional que permita al gobierno central desconcentrarse en las regiones y estar más de cerca a los municipios y fortalecer los municipios y fortalecer el desarrollo local y fortalecer lo que se hace en sus territorios. Entonces, de aprobarse estas leyes, sí se necesitará un proceso de apropiación de ella. Incluso la ley de regiones requiere de que los datos sean desagregados por regiones, algo que no lo tenemos en el día de hoy. Todo esto conlleva un proceso, pero por eso lo que necesitamos no es solo una ley, o no es solo un plan, o no es solo un proyecto. Lo que necesitamos es construir una visión de sistema, y que esta visión de sistema esté acompañada a un sistema que ya está funcionando y operando, que es el de planificación e inversión pública, de manera que pueda orientar al gobierno en dónde es que se debe aportar, en dónde es que se debe apoyar el desarrollo. Y esto entonces será un catalizador para que el sector privado también pueda acompañarlo. Eric, si ahí hay gente que no son tan técnicos quizás como nosotros, estarán preguntando, pero en la práctica, ¿se van a mantener 15 regiones, son 20? Porque somos a veces un país que comparado con otros, a veces hasta más grande que nosotros tenemos más municipios, más distritos y más regiones. Así es. Entonces, a esas personas que nos están viendo, que no manejan estos tecnicismos, como diría don Guillermo, que hoy está tan callado y me tiene preocupada,
Cuéntanos, ¿se van a mantener las 10 regiones? ¿Serían menos? ¿Van a borrar el país? ¿Lo vamos a empezar a dividir de nuevo? Bueno, ¿Van a desaparecer municipios? para ¿Vamos hablar a crear de- No, más? pero a mí me gustaría, ya que me invitaste a participar. Usted me tenía preocupada ya, tan callada. Eric, mira, en esa misma dirección, ¿verdad? La de poner ejemplos y hacer que comprensible un tema que no es de tecnócrata, aunque los tecnócratas se lo disfrutan. Pero es un tema ciudadano, Sí, evidentemente, no es el tema de los tecnócratas o solo de los políticos, es un tema ciudadano. Toda esta filosofía, ¿verdad? La ciudad Juan Bosch. La ciudad de Juan Bosch es un núcleo proyectado de 25.000 familias. Si estamos hablando de población, estamos hablando de alrededor de 100.000, 75.000, 100.000 personas. Dotada, según hemos visto, de todas cuantas cosas se necesitan, supone uno, incluyendo el del ordenamiento medioambiental, que es un componente importante del ordenamiento territorial. Así es. Tomando que para mí va a ser el municipio ideal en todo el sentido de la palabra, porque va a ser el último que se haga y el único que se haya hecho con esos niveles de diseño y de planificación, posiblemente. Es decir, una cosa concebida, prehecha, no a la sanfazón, que lo residencial no es residencial, es comercial, porque bueno, a un tigre se le ocurrió que su casa ponía un colmado. O una discoteca, o lo que usted quiera. Que a la farmacia ya usted puede tener una farmacia, no cada X distancia, sino de donde se ponga una venta de bisutería y de cosas por el estilo, pero eso era una farmacia. En este contexto yo entiendo que la ciudad Juan Bosch puede, a partir de tu conocimiento del tema, darnos todo, porque si esto no surge atendiendo a todo eso que se está planificando, tenemos un problema desde antes de gozárnoslo. Mire, usted ha puesto un excelente ejemplo que yo se lo voy a complementar con otros dos que el presente gobierno está impulsando de manera muy eficiente. Ciudad Juan Bosch, La Barquita y Circunvalación, para poner 3 ejemplos concretos. Estos proyectos, para que tengan trascendencia en tiempo, trascendencia gubernamental y trascendencia para impactar la calidad de vida de los ciudadanos, deben estar enmarcados e integrados en una planificación del ordenamiento territorial. Lo que se está planificando para Ciudad Juan Bosch autosatisface las necesidades de Ciudad Juan Bosch. Ahora, como usted muy bien lo mencionó, Ciudad Juan Bosch, cuando esté lista, podría ser uno de los municipios más grandes del país. Solamente ese territorio de ciudad. Por lo tanto, el impacto que tiene este, digámoslo así, nuevo municipio o esta nueva concentración de habitantes en el Gran Santo Domingo no será solo para Ciudad Juan Bosch, es para todo su territorio. ¿Qué busca el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial busca que este impacto a futuro que va a producir esta intervención en el territorio pueda provocar las menores consecuencias negativas para los ciudadanos, pero que al mismo tiempo pueda garantizar actividades productivas para los habitantes de esa región. Por lo tanto, si solo nos concentramos en trabajar lo que es el aspecto interno de la ciudad Juan Bosch, estamos descuidando otros elementos exteriores. La Barquita. La Barquita es la experiencia puntual y de lo que muchos llaman acupuntura urbana más trascendentales de los últimos años. Y va a solucionar un problema troncal. Ahora, la trascendencia de la Barquita está en que este modelo pueda ser replicable, no en otros municipios, no en otras regiones, en la misma ribera del río Sama,
donde la necesidad que tiene ese grupo de habitantes se replica a lo largo de toda la ribera. Y le pongo un ejemplo concreto. La Barquita concluida y terminada no solucionará el problema de contaminación del río Sama. Será un punto importante para eso que queremos. Y el diseño que se ha hecho y la apropiación del área inundable como un parque ecológico es parte de lo que debe replicarse a lo largo de toda la ribera. Ahora, ¿eso lo puede hacer una generación? Quizás no. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de un periodo gubernamental. Estoy hablando de una generación. Claro. 20 años. Si se hace a la medida a la que estamos viendo esto con todo el rigor constructivo y con todo el rigor, no podrá completarse en un solo periodo, en una sola generación. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es sentar en la mesa a los principales actores, impulsados por el Estado, gobierno, sociedad civil, a nivel de participativo, y decir, ¿qué ciudad queremos? ¿Qué río Osama queremos? Queremos un río Osama que pueda ser navegable, que pueda generar oportunidades para los que viven aquí en el mismo Distrito Nacional y que no tengan que irse fuera del distrito, que no tengan que irse a Bávaro, que no tengan que irse... No, oportunidades aquí dentro. Ok, ¿de qué manera lo hacemos? Y esa proyección a largo plazo, refrendada por un decreto, por una ley, por un compromiso ciudadano, por un pacto, entonces nos llevará a que esta generación vaya construyendo la sanidad del río Sama, la mejora de habitaciones, de residencias para quienes residen ahí. Pero Eli, a mí me sigue como angustiando algo. La ciudad Juan Bosch y la Barquita, como tú dices, nacen pensadas, Exacto. organizadas y lindas. Pero ¿cómo organizar lo que ya está hecho? Un desastre. O sea, nuestro territorio que nos estamos quejando, ¿cómo organizar esto que ya es complejo, es más difícil? Bueno, en principio hay que tomar aquí dos elementos. Algunos que son de usos de suelos que tienen una vocación específica y nosotros debemos de garantizar de que esa vocación se mantenga. Es decir, si un suelo puede ser para el tipo de uso minero, que pueda preservarse para minería. Pero si un suelo es preferentemente para uso de conservación ambiental, que se pueda conservar así. Ahora bien, cuando entramos a las ciudades, que es donde está el problema que tú ocupas, las ciudades representan en la actualidad, según el último informe de medio ambiente, el 2.4% del territorio nacional. Si todo el otro territorio podemos trabajarlo con esta medida de política que te estoy diciendo en categoría de zonificación. Ahora, ese 2.4% que impacta y es donde residen las personas, tenemos que hacer intervenciones de este tipo como las que ya hemos mencionado. Es decir, que se puede ir renovando qué es lo que existe. En la actualidad tenemos muchísimo territorio en el propio Distrito Nacional de un solo nivel que puede perfectamente duplicarse o triplicarse la cantidad de habitaciones que tiene para la población. Ahora, para eso necesitamos sentarnos. Villa Juana, Villa Consuelo, muchísimas, Villa María, todos los villas. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Que nos pongamos de acuerdo en qué ciudad queremos. Queremos una ciudad, como dicen los americanos, sprawl, desparramada, que lleguemos de aquí hasta Villa Altagracia sin terminar. O queremos una ciudad concentrada, donde podamos tener quizás 3 niveles, para que en esos 3 niveles, en lugar de que haya una familia residiendo, hayan 3 familias residiendo. Eso es una decisión que se toma al principio cuando se planifica el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, más que técnico, es un instrumento político, es un instrumento de decisión, es un instrumento donde están los actores representados y los actores no discutirán sobre el mismo cuando no vean que están afectados sus intereses. Sí, porque ahí te voy a hablar ahora como vecina. Yo estoy afectada. Yo me he comprado un apartamento donde tiene una vista espectacular, entraba mucho aire, pero ahora resulta que yo tengo 3 nuevos edificios que están construyendo enfrente y el caos en el parqueo. Ahora va a venir problema de agua, entonces yo a veces me pregunto, pero cuando quizás un ayuntamiento o aprueban estos planos, quizás nada más están pensando en lo físico y no en el caos que nos están ocasionando a todos los que por ahí vivimos con esta infraestructura. ¿Cómo se piensa eso? De los 155 municipios que tenemos y de todas las oficinas de planeamiento urbano que están funcionando, las únicas 2 que tienen regulaciones escritas
sobre el uso del suelo son el Distrito Nacional y Santiago. Y el Distrito Nacional se basa en altura y uso para determinar cuál es la licencia que te va a dar. Entonces, ese debe ser el único criterio. Te pongo un ejemplo. En otras naciones de Latinoamérica hay un requisito que es el de las visuales, que las visuales sean permitidas para cierto tipo de edificaciones, porque tienen un valor, incluso porque se le dice al promotor, si usted quiere que permanezca su visual, usted debe contribuir en impuestos a la municipalidad, en este impuesto, y eso le va a garantizar su visual. Pero ¿qué yo hago con eso? Que yo puedo construir un parque frente, o que yo puedo hacer un tipo de intervención que garantice al promotor que su propiedad va a tener un valor en el tiempo. Pero todo eso son normativas, todo eso son estrategias que se plantean a partir de un gran plan de ordenamiento territorial que luego nos dice, bueno, ahora a partir de esto, ¿cuáles son las tasas, cuáles son los impuestos que van a beneficiar al constructor, pero que al mismo tiempo van a beneficiar a la municipalidad? Y te pongo otro ejemplo, el ejemplo de los parqueos. ¿Por qué nuestro país tiene que tener únicamente parqueos soterrados? Los parqueos soterrados se dan porque a los promotores se les limita la altura de los edificios. Si usted no limitara la altura de los edificios, y le pongo el caso de Panamá, aunque quizás puede ser un extremo en altura, pero yo podría garantizar parqueos suficientes, no solo para quienes viven, porque en altura es más económico que soterrado, sino para las visitas, sino para los que van a residir temporalmente. Y yo podría, con una tasa o un impuesto adicional, garantizar incluso que solares que están baldíos y que no van a ser construidos por el momento, que yo pueda arrendarlos a los que son propietarios de ellos. Claro. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para hacer parques, para propiciar espacio público que ya en los edificios casi es inexistente, porque son solares muy pequeños. Entonces, todo esto es fruto de sentarse en una mesa, llamar a los actores, ponernos de acuerdo en qué ciudad queremos, de hacia dónde queremos llegar, y que a partir de ahí los municipios adquieran la responsabilidad de propiciar instrumentos que garanticen entonces una mejor calidad de vida. Pero quizás como estamos en una gestión que cada 4 años va cambiando, no sé si eso, por lo menos en los municipios, es posible. ¿Tú qué piensas? Por eso la visión que te daba del tema La Barquita, donde en 4, 8, 12 años no se resolverá toda la problemática existente. Por eso es que es necesario la firma de un pacto, de un plan de ordenamiento territorial, que en este caso sería de nivel nacional o regional, pero que cuando nos vamos al nivel local, los planes de ordenamiento territorial deben trascender el periodo gubernamental. Ahora, debe ser un pacto entre todas las fuerzas vivas, para que si hay una sustitución de el alcalde o de la plana mayor, que la sociedad civil que estuvo involucrada, que el sector privado que estuvo involucrado y que el gobierno central que también estuvo involucrado defiendan por lo que ya estuvieron discutiendo. Si no se hace así, entonces lo que tendremos es cada 2 años, cada 4 años, proyectos que van surgiendo y que deben entonces articularse de cómo se complementan unos con otros. Lo primero es tener una visión, tener una planificación, tener un compromiso, tener un pacto, un sello político y que luego pueda gestionarse ese territorio y cada gobierno, ya sea local, ya sea nacional, entonces irá haciendo un aporte. Al final, la construcción es de todos. O sea que este gobierno está haciendo una buena apuesta. Hasta el momento, el gobierno ha impulsado estos proyectos, incluso, que era el otro ejemplo que me quedaba, el tema de la circunvalación. El propio Ministerio de Obras Públicas ha entendido la necesidad de que no es solo la circunvalación como infraestructura, sino qué va a pasar en esos terrenos cuando esté construida la circunvalación. ¿Qué está pasando ya en el primer tramo A, donde hay personas que reclaman el acceso a la avenida y que sus viviendas se ubiquen al lado de la avenida? Todo eso genera impacto y quizás no para nuestra generación, pero a un futuro, si esto no es regulado, entonces vamos a tener problemas. Esa apuesta del Ministerio de Obras Públicas de nosotros debemos de crear normativas
para lo que sucede o sucederá alrededor de la circunvalación, es parte de las puestas que son interesantes. Lo importante y trascendente, creo que es el paso y el desafío para el presente gobierno y los gobiernos que vengan, es que nosotros podamos articular todo esto a una visión a largo plazo, de que la visión no se quede simplemente en una generación, que esto pueda trascender, y esto va a contribuir incluso a que cada gobierno cumpla con lo que le corresponde y el pueblo simplemente valore. Esto fue lo que me prometiste. Muy bien, seguimos. Esto me lo prometiste pero no lo cumpliste. Tenemos que hacer otra cosa. Pero hay algo que no me has respondido. Ajá. Al final nos quedaríamos en esta nueva ley con 10 regiones, con más regiones o con menos regiones. Bueno, yo creo que volvemos a los cacicazgos. Ay, qué felicidad. Yo creo que ellos pensaron de manera estratégica y en planificación. Claro. Y la propuesta es que hayan 5 regiones y que estas 5 regiones haya un representante o una unidad de planificación desconcentrada del nivel nacional, de manera que el nivel nacional y todas sus sectoriales estén más cerca de los territorios y haya una mejor coordinación cuando trabajamos en los municipios, cuando trabajamos en el nivel local. Ya no queda poquito tiempo. Yo estoy muy esperanzado porque estas son políticas públicas y quizás de eso es que hemos carecido durante mucho tiempo. Hay otros aspectos que son absolutamente insólitos, como por ejemplo, a alguien se le ocurrió poner en la George Washington una universidad sin parqueo, se lo permitieron. A alguien se le ocurrió poner un restaurante en la George Washington, donde nunca lo hubo, donde hubo un cuartelito de policía, que lo hizo el que hizo la George Washington. Y bueno, pues alguien tiene un gran negocio en la George Washington. Porque a alguien se le ocurre que es más cómodo para ellos, por esta vía, llevar la carga pesada. Y llevar y traerla, se lo permitieron. Los planificadores y autoridades geniales dicen, por la George Washington no, por la Independencia, una avenida que nunca ha tenido esta carga. No importa qué va a pasar. A alguien se le da este nivel de decidir cosas que son no de los planificadores, sino de la ciudadanía. Pero vaya usted a ver si esto es posible discutirlo en una sala capitular. Entonces, hay que planificar, porque estamos viendo a futuro. Sí, la organización territorial, aunque hay restricciones, y las restricciones deben ser cumplidas, incluso la propuesta de ordenamiento territorial de la ley impone sus sanciones, también hay incentivos. Es decir, si una empresa tiene una ruta de traslado de su mercancía, no le es permitido, el Estado debe entender que esto deben propiciarse incentivos para que esto se le pueda buscar otras alternativas. Vamos a ver cómo ordenamos a don Alejandro Montaz, otro arquitecto, que tiene mucho que ver con este tema del ordenamiento territorial. No, yo me voy por lo menos más tranquila porque tengo la certeza, por lo que Eric nos ha explicado, que tenemos un gobierno, una dirección de ordenamiento territorial que está pensando en estas cosas que nos afectan como ciudadanos. Así que yo personalmente agradecerle a Eric y invitar a nuestros queridos amigos y amigas que el próximo jueves estamos aquí, como siempre. Como siempre. Y vamos a hablar de presupuesto participativo. Eric. Gracias por la invitación. Gracias. Seguimos con el contenido de Ojalá.